Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. La ciencia es buena para el ser humano. Nos ayuda a construir tecnología, nos ayuda a cumplir nuestros sueños y viajar más allá del horizonte. Pero la ciencia se vuelve muy peligrosa cuando adquiere un tono soberbio elevado, cuando impone dogmas y nos dice que todo lo que ella diga, la ciencia, es una ley que no se puede trastocar. Cuando la ciencia se vuelve así de peligrosa, las viejas tradiciones, los conocimientos del mundo antiguo se desprestigian y se pierden. Esto es lo que les ha pasado a los llamados chamanes. Los chamanes tienen un conocimiento muy elevado, fueron los primeros químicos, los primeros científicos de nuestra era y, como ya os digo, han sido totalmente desprestigiados. Hoy vamos a hablar de estos viejos chamanes, de los últimos que quedan. Vamos también a comentar los efectos de una de sus hierbas, la ayahuasca. Y también vamos a mencionar las experiencias de varias personas que aseguran haber contactado a raíz de la ayahuasca con una inteligencia superior que está por encima del ser humano y que nos creó en base al ADN, donde se escondería esta inteligencia. Vamos a hablar de todo esto mediante dos prismas, como ya sabéis. La versión oficial de los hechos, lo que se cuenta, lo que existe y es comprobable, y después con la versión alternativa, dando mi opinión y otras versiones que existen sobre toda esta información. Según la versión oficial, existe una persona llamada Jeremy Narby. El señor Narby es doctor de antropología de la Universidad de Stanford y desde muy pequeñito tenía un grave problema en la espalda. Sufría de intensos dolores que, cuando creció y se hizo adulto, le impedían incluso andar. El señor Narby probó con un montón de doctores, medicina, fármacos muchísimos, pero nada podía arreglar sus problemas de espalda. Llegó a un punto que incluso se percató de que podría quedar en una silla de ruedas, y eso es algo que él intentaba evitar, como cualquier persona haría. Como doctor en antropología, él conocía que existían chamanes en Perú, en el Amazonas, donde ellos decían que tenían una serie de hierbas que podían curar cualquier dolencia, sobre todo física. El señor Narby, como último recurso, decidió tomar un vuelo, viajar al Amazonas, encontrar y conocer a estos chamanes y someterse a esos viejos ritos ya olvidados que, según él, podía ser el último recurso para curar su espalda. Narby encontró a estos chamanes, decidió tomar las hierbas basadas en ayahuasca, que luego comentaremos, y, bajo su asombro, se curó completamente. Y no solo eso, descubrió un montón de personas que habían conocido a los chamanes del Amazonas y también se habían curado de dolencias incluso mucho más graves que la propia que tenía Narby, de la espalda. Por ello decidió emprender otro viaje, un viaje basado en la escritura de un libro donde guardaría ese conocimiento, esa forma de tratar las plantas para poder curar. Todo bajo un prisma científico, como era siempre el doctor Narby. En 1999 decidió llevar a 3 biólogos moleculares al Amazonas a conocer a estos chamanes y desmenuzar los secretos de estas hierbas, para también escribirlas en el libro. La hierba que le dieron para curarle fue la llamada ayahuasca. Cuando la estuvieron estudiando, el señor Narby y estos 3 biólogos descubrieron que la ayahuasca era un milagro de la ciencia. Un milagro de la ciencia porque sus propiedades parecían ser de otro mundo, curaban de verdad, era algo totalmente real. Pero como ya hemos dicho, la ciencia se desentiende de la tradición antigua, de los chamanes, porque los toman a todos como locos. La ayahuasca se prepara de muchas formas, pero la que se empleaba por estos chamanes era la siguiente. Se encontraba la planta Liana banisteriopsis, también conocida como liana de los espíritus, y se mezclaba con ciertas hierbas y arbustos de la selva del Amazonas. Estas hierbas contenían DMT,
dimetriltriptamina, una sustancia que genera nuestro cerebro ya de por sí en pequeñas cantidades y que, según se dice, está relacionada con la glándula pineal, la segregación de la melatonina y la interacción para crear nuestros sueños, para poder ver en ese mundo onírico. Generalmente, esa poción de hierbas debe estar 24 horas en infusión, ni una más ni una menos. Si se queda corta o se pasa de tiempo, no funciona, no produce ningún efecto. O también, si se deja mucho tiempo, puede ser hasta mortal para la persona que lo toma. Cuando se absorbe esta infusión, llega al torrente sanguíneo y produce un efecto extraño en el cerebro. Empieza a bloquear ciertas glándulas que segregan sustancias químicas de nuestro cerebro. Las bloquea y ahí aparece algún tipo de alucinación. Y digo algún tipo porque el señor Nervey ha estudiado esto en profundidad y dice que no es ningún tipo de alucinación. Es algo parecido, pero sin ser esa alucinación. Los chamanes siempre han dicho que la llamada ayahuasca fue un regalo que los dioses le entregó al hombre. Un regalo que, según el propio Nervey, encaja que fuera otorgado por los propios dioses, por los seres extraterrestres. Y esto lo dice porque no puede concebir la idea de que un grupo de personas en la antigüedad descubrieran ellos solos la ayahuasca, la forma de preparación, la combinación con esos arbustos para crear DMT. La verdad es que parece que alguien le dio el conocimiento al hombre antiguo para tener la llamada hierba de los dioses, la ayahuasca. Narvey comenta que cuando tomó esta ayahuasca lo que sintió fue una especie de estado místico, un estado muy extraño donde habían unos seres que no tenían forma y que le daban una información muy curiosa. Para él, la toma de la ayahuasca no producía alucinaciones. Lo que produce es el contacto con una metaentidad, un ser superior que estaría en un lugar fuera del universo, así lo relataba Narvey, y que ese contacto unía nuestra mente con la fuente, y la fuente le daba conocimiento. Narvey escribió el libro La serpiente cósmica, donde hablaba de la importancia del ADN, ya que él creía que la ayahuasca desbloqueaba el contacto con la entidad metafísica que se escondía en el ADN. Ya sé que esto puede sonar bastante extraño a ciencia ficción, eso hasta yo lo entiendo, pero es lo que dice el señor Narvey. Yo tengo que juzgarlo al igual que vosotros, y me parece muy interesante lo que dice. Eso sí, no lo vamos a poder comprobar. Lo que sí que podemos comprobar es la comparación de otras experiencias. Por ejemplo, el señor Michael Harner, antropólogo especialista en chamanismo amazónico, también tomó esta hierba de la ayahuasca y él describió el contacto con unos seres metafísicos que tenían aspecto de pájaro. Esta vez tenían forma, no como lo que vio el señor Nervey. Forma de pájaro, no sé si os suena algo, no sé si os suena a aquellos dioses del antiguo Egipto. Podría también decir que Egipto, los faraones y la gente de allí contactaron con los dioses mediante algún tipo de hierba parecida y vieron a estos dioses con la forma de pájaro. Por ejemplo, el dios Tot Hermes, un dios que tiene esa forma de pájaro, o el propio Ra también. Pero bueno, también en una segunda experiencia, Michael Harner describió lo siguiente. Se vio a sí mismo en el planeta Tierra en el momento de la creación. Después de miles de millones de años, miles de criaturas con alas de color negro y con forma de ballena bajaron del cielo. Estas oscuras criaturas empezaron a diseminar unas sustancias que cayeron a la Tierra, y esa sustancia era el ADN, como una obra de ingeniería llevada por seres extraterrestres desde el espacio. Esto se parece mucho a la idea de la panspermia, pero bajo una experiencia extrasensorial a la toma de la ayahuasca. A mí me llama la atención
como todo se envuelve con la figura del ADN, con esa doble hélice. Muchos de vosotros sabréis que el simbolismo de la doble hélice está presente en muchas culturas antiguas y, sorprendentemente, antes de que fuera descubierta la doble hélice, antes de que la ciencia supiera que el ADN son una doble hélice, ¿cómo está representado en la antigüedad estos símbolos? Egipto, los aztecas, un montón de culturas sabían de esto. Por no mencionar los sumerios, que tienen grabados gigantes donde se ve el ADN. ¿Cómo lo descubrieron sin microscopios? ¿Acaso tomaron esta serie de sustancias que les hicieron conectar con esos dioses, con esa entidad metafísica que de alguna forma les dio el conocimiento? Eso explicaría de dónde surgieron las pirámides, o las construcciones imposibles, o ese conocimiento artificial para crear muchas de las cosas que son un misterio hoy en día. El ADN solo tiene 10 átomos de anchura. Es orgánico y tan miniaturizado que se acerca a los límites de la existencia material. Parece ser que el ADN es una tecnología creada por seres ultraterrenos, no los llamemos extraterrestres, seres superiores, seres que hicieron el ADN como un tipo de tecnología máxima, la más perfecta, y la diseminaron por ahí. Parece que, para algunos, la ayahuasca produce alucinaciones, pero para otros les da un conocimiento que se traduce en un hecho, porque cuando salen de ese viaje metafísico tienen información. Eso es innegable. ¿De dónde ha salido esa información? No tenemos ni idea. ¿Acaso existen seres metafísicos escondidos en nuestro ADN? O al revés, ¿puede ser el ADN una puerta que con ciertos estados alterados de conciencia podemos abrirla y llegar a conocer a nuestros creadores? Este misterio en realidad puede que dé miedo, porque si el ADN es una obra de ingeniería, ¿qué es la vida en sí misma? ¿La vida es una creación de otros seres? Pero claro, ¿quién ha creado a los seres que nos ha creado? Es posible que todo se base en la existencia de un Dios, pero no un Dios religioso ni nada que ver con lo que nos han contado. Una entidad metafísica podría ser la clave de todo este asunto. Para concluir, voy a decir algo que he dicho en varios programas. Los premios Nobel de Ciencia y Medicina, Watson y Crick, fueron los que descubrieron la doble hélice del ADN. Y el señor Watson dijo que el ADN necesariamente era una obra de ingeniería extraterrestre y que ni 1000 millones de años podrían haberlo creado en nuestro planeta. Es algo tan perfecto y minucioso que alguien ha tenido que crearlo. Y bueno, básicamente este ha sido el misterio de hoy. Espero que hayáis descubierto algo nuevo, que os haya aportado algo al menos, o que os haya hecho pensar. Eso es lo más importante de Gran Misterio. Y nada, desde aquí, como sabéis, el misterio está servido y os mando un cálido abrazo. Un abrazo y hasta pronto.